nacional, de convivencia, de ciudadanía, de sociedad basada en la ciudadanía, o la concentración de poderes. La concentración de poderes en Miraflores, en el poder. Seguimos, después de 200 años de Bolívar, hablando de lo mismo. El poder, la fuerza, el Estado, la gobernabilidad. Y no hemos resuelto ese problema, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué es lo que debe predominar? Eso está en negociación. La ley, sí, la ley es muy importante. La ley puede ser un instrumento que regula, que morigera, que funda. Pero la ley lo hacen los hombres, nosotros, los legisladores, que están dominados por ideologías, por imaginarios. El Estado es controlado por una clase, un grupo, que puede ser hegemónico. Y la hegemonía no es la concentración de poderes en un solo grupo, en un centro, solamente. Podríamos hablar de la conciencia colectiva, la conciencia popular, pero es que el pueblo no está mediatizado, mediatizado por toda la tecnología que nos hace ver hacia el norte como la meca de nuestras realizaciones individuales y personales. Una inteligencia, por ejemplo, que salga de la universidad, un grupo de pensadores que se diferencian del resto de la masa y comienzan a pensar, una vanguardia esclarecida, pues, ponerlo en una vanguardia esclarecida, perdóneme dudar de las vanguardias esclarecidas. Las vanguardias esclarecidas nos han llevado a el desastre. Fue, por ejemplo, el nacionalsocialismo, como fue Mussolini, bueno, y como fueron todas las vanguardias esclarecidas. ¿Dónde estaría entonces la razón? Me pregunto yo, siguiendo la tradición de Bolívar. ¿Dónde estaría el mecanismo que nos permita fundar realmente un Estado nacional que al mismo tiempo respete las especificidades étnicas, regionales y provinciales? Ahí tienen usted a Cataluña, pues ahora van a ser juzgados algunos catalanes por atentar contra el Estado. Me parece que esa actitud del Estado español hoy se parece más a Franco que a la República que comenzó en España. España iba a ser el segundo experimento del socialismo después de 1910, España e Italia, yugulada, ahogada en sangre por un dictador como Franco, al apoyo de la Iglesia Católica. Atención al tercer aparato ideológico de la dominación, la Iglesia. Y entonces uno dice, Bolívar dice, viendo analizando bien, bueno, análisis de la historia, la federación, que es muy bonito, a nosotros no nos conviene, porque crea anarquía. Bueno, ¿y qué es lo que nos conviene entonces? Concentración de poder, ¿para qué? Para que una élite gobierne de una manera omnímoda, con más parecido a un despotismo que otra cosa, despotismo que Bolívar justamente combatía. ¿No nos convendría más inaugurar una sociedad de ciudadanos civiles que en permanente proceso de debate y de discusión pueden irse formando sus estructuras de gobierno? Yo me atrevo a decir que el Estado, en vez de descentralizado, debería ser un Estado comunal popular, no comuna de un partido, no. Eso es corporativismo y neocorporativismo, y ya lo vimos con Oliveira Salazar en Portugal, después vino la revolución de los rebeldes. Corporativismo, también en la un partido, unos sindicatos, unas organizaciones, realmente un Estado microsocial, popular, comunal, popular, de democracia. Yo creo que Bolívar tenía una angustia, ¿verdad? Cuando comparaba la democracia con otras formas de gobierno, con la monarquía.
monarquía, con la aristocracia. Y al final de cuentas, él se la juega con la democracia. Si pudiéramos ver, observar, como señalaba el profesor, algunas contradicciones de Bolívar. Bueno, Bolívar hablaba que de repente en algunos países, históricamente, en el devenir histórico y en el examen histórico que se hacen de los países, decía, bueno, no tuvo mayor florecimiento un gobierno en Grecia o en Roma donde gobernaba un dictador que un Estado democrático, por ejemplo. Y se hacía esas preguntas. Pero para mí era una angustia que Bolívar presentaba en ese documento, en ese discurso. Y hablaba de los tiranos, pero también hablaba de las formas de gobierno no democrático, como la aristocracia, la monarquía. Y dice, bueno, esa monarquía no le ha dado felicidad al pueblo inglés. Esa aristocracia no le dio en un momento una felicidad al pueblo francés, por ejemplo. Pero al final de cuentas, Francisco Rodríguez, Bolívar tomaba partido por la democracia. Él decía, yo sigo creyendo en la democracia, a pesar de que la historia me dice esto, de que la historia me dice que en algunas partes del mundo floreció un país con un sistema aristocrático o monárquico. Yo creo que en Venezuela se debe fundar la república bajo un sistema democrático, porque si no, no sería república, de paso, porque la república significa la cosa de todo, res pública, la cosa de todo. Eso en primer lugar. Creo que Bolívar se la jugaba con la democracia y decía que la democracia también, a pesar de que es un esfuerzo que se debe hacer, y ahí juega un papel importante la educación. Si la educación, dependiendo de la educación del pueblo, así serán las transformaciones que se harán en un proceso democrático, en un sistema democrático que se debe implantar en una república. Como les digo, para mí, república es democracia. Yo no puedo concebir, y se lo digo a mis estudiantes en Derecho Constitucional, que un dictador de un país cualquiera diga que él es dictador de una república. No, señores, si es un dictador no hay república. Si es un dictador hay otra cosa menos república, porque república es democracia, para mí, en primer lugar. En segundo lugar, quiero tomar un aspecto importante que hay que analizar en el discurso de Bolívar, que es que Bolívar no hablaba para la galería, Bolívar no hablaba para el público, Bolívar era muy crítico. Vean que en un momento del discurso Bolívar dice, voy a decirle algunas cosas que ustedes no pudieran decir, pero yo sí puedo decir. O sea, él se atrevía incluso a decir cosas que mucha gente quisiera decir, pero no dice. En su época, no dice en su época. Imagínense ustedes decir que el sistema federal que se fundó en 1811, ¿verdad?, fue un sistema fracasado, decirle a Bolívar. O sea, ¿qué dirán los generales que estaban allí presentes? ¿Qué dirían los soldados, los coroneles, los capitanes que estaban allí? Y decirle a Bolívar, me imagino que le decían, o se decían ellos mismos, bueno, pero que este hombre me va a decir a mí que fundar un sistema federal, tanto sangre que nos ha costado y tantas cosas que nos ha costado, me va a decir que eso no es el sistema, por favor. Entonces Bolívar se atrevía a hacer críticas al sistema. Entonces eso es importante, hacer crítica a los procesos que suceden, a no tener miedo a decir las cosas que se suceden en un momento determinado de la historia. Y eso lo decía Bolívar. Bolívar tenía autoridad moral, autoridad política para esas cosas. Entonces eso es fundamental. Mucha gente, el destinatario de este mensaje, mucha gente no se cree que lo tomó como algo bueno, no. Mucha gente rechazó el pensamiento de Bolívar. El poder moral de Bolívar incluso fracasa porque mucha gente decía que era inviable el poder moral de Bolívar, que logró Chávez en el 99. Aunque hay muchas diferencias entre el poder moral planteado por Bolívar y el poder moral planteado por Chávez. Pero fue un triunfo de Chávez cuando plantean el poder moral. Entonces, eso en primer lugar, que nos atrevamos, señores, a decir las cosas que están malas, que no sintamos miedo para decir las cosas que nuestros propios copartidarios hacen. Entonces la pregunta es, viendo la vigencia del pensamiento bolivariano actual,
¿Será que hemos refundado la República bajo los principios que están establecidos en nuestra Constitución del 99? ¿Será cierto que en las instituciones del Estado, en los ministerios, en las universidades creadas por el gobierno, no tenemos a veces dejo de autoritarismo, no tenemos dejo de despotismo? En nuestras sedes no hemos tenido momentos y situaciones de nepotismo en las instituciones del Estado. Claro que sí hemos tenido. Porque, como decía Bolívar, ese pensamiento de tener poder por el poder mismo, pareciera que nos corroe, pareciera que lo tuviésemos en la sangre, incluso esos malos hábitos que nos dejaron los gobiernos extranjeros, los españoles en Venezuela. Entonces debemos reflexionar también sobre esto. Bolívar nos invita, para mí, a decir las cosas, a no tener miedo, para decir, bueno, vamos a corregir las cosas. Vamos a corregir las cosas que hay que corregir. Las leyes, las políticas públicas, la ejecución del desarrollo de las leyes en nuestras instituciones, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, a nivel central como a nivel de sede. Y hagamos una reflexión precisamente bajo ese pensamiento de Bolívar, que nos invita, ¿verdad? Que precisamente considero yo que ese documento es una guía para administrar el poder, señor. Bolívar allí nos presenta los vicios que hemos tenido a través de la historia, de la incipiente historia para la época, de 1810 a 1819, en ese momento. Vean, 9 años, 10 años en el poder, y vean la cantidad de críticas que hizo Bolívar al sistema que se está implementando, con la gravedad de que podían incluso atentar contra él, como atentaron, tanto en Colombia como en Venezuela, ¿verdad? Y se ganó muchos enemigos por su sinceridad, ¿verdad? Por plantear las cosas en la mesa, por decir, señores, ¿qué estamos haciendo? Vamos a corregir las cosas que tengamos que corregir, porque una cosa muy bonita, y yo lo he visto en esta universidad, a veces con mis propios compañeros, que una cosa es el discurso y una cosa es la actuación. Son dos cosas distintas. En el discurso muy bonito, pero en la actuación total desajuste. Hay un desajuste tanto en el pensamiento, en el discurso que se expresa, pero también en la acción también se ve esa disociación de elementos. Entonces, eso lo percibe el público, eso lo percibe la gente, eso lo perciben los profesores, eso lo perciben los estudiantes. Entonces, Bolívar nos invita a ser coherentes con lo que pensamos, con lo que profesamos. Entonces, ¿hasta qué punto no hemos practicado el autoritarismo? ¿Hasta qué punto no hemos practicado el nepotismo? Y se lo decía porque hace poco salió una persona de la Contraloría General de Venezuela, señora, que tenía nueve familiares trabajando en la directiva de la Contraloría General de Venezuela. Entonces, ¿saben qué decía? ¿Qué dijo él cuando le preguntaba por ese nepotismo? Dijo, no, lo que pasa es que existe un nepotismo positivo, una cosa que inventó él nada más, un nepotismo positivo, porque él consideraba que sus familiares sí tenían mérito para estar allí con él en la parte directiva de la... Entonces, y nos callamos, señores, y nos callamos ante todas esas cosas. Entonces también existe ese malestar, y menos mal que el gobierno lo reconoce, pues reconoce que no todo ha sido de maravilla, que no todo se ha desarrollado, ¿verdad?, como se debe desarrollar, y esto nos invita entonces a corregir. Entonces corrijamos lo que tengamos que corregir, corrijámonos incluso individualmente. En el caso mío como docente, es decir, estoy haciendo un buen papel como docente, estoy haciendo las críticas pertinentes, estoy permitiendo que el estudiante se exprese, porque a veces yo pudiera hablar aquí de que otras personas ejercen nepotismo y despotismo, pues de repente yo en el salón de clase lo hago también como docente. Entonces eso me invita a mí a reflexionar. Por esto que, vuelvo y repito, el documento de Bolívar, del discurso de Angostura, yo no esperé y yo no he esperado nunca la celebración de un bicentenario para rescatar ese documento. No, este documento es un documento de cabecera. Es un documento de cabecera en todos los
programa de formación de clase debe ser un instrumento de cabecera, debe ser un libro obligatorio de consulta para los estudiantes, sea el programa que sea. Entonces no esperemos celebrar un bicentenario o un centenario de alguna cosa para darle la importancia que tiene el documento de Bolívar. El artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que el sistema republicano se cimenta en la doctrina de Bolívar, en la doctrina de igualdad, en la doctrina de libertad y en la doctrina de la paz internacional. Entonces los invito a esto, señores, a reflexionar también de las cosas que no estamos haciendo bien para que retomamos la senda que nos indica el documento a hacer. Porque a veces esos vicios, como les digo, si nos descuidamos, lo repetimos en nuestro ejercicio. Roma y la Gran Bretaña son las naciones que más han sobresalido entre las antiguas y modernas. Ambas nacieron para mandar y ser libres, pero ambas se constituyeron no con brillantes formas de libertad, sino con establecimientos sólidos. Así pues, os recomiendo, representantes, el estudio de la Constitución británica, que es la que parece destinada a operar el mayor bien posible a los pueblos que la adoptan. Pero por perfecta que sea, estoy muy lejos de proponeros su imitación servil. Cuando hablo del gobierno británico, solo me refiero a lo que tiene de republicano y, a la verdad, puede llamarse monarquía un sistema en el cual se reconoce la soberanía popular, la división y equilibrio de los poderes, la libertad civil, de conciencia, de imprenta y cuanto es sublime en la política. Puede haber más libertad en ninguna especie de república y puede pretenderse más en el orden social. Yo os recomiendo esta Constitución como la más digna de servir de hombre, de servir de modelo a cuantos aspiran el goce de los derechos del hombre y a toda felicidad política que es compatible con nuestra frágil naturaleza. En nada alteraríamos nuestras leyes fundamentales si adoptásemos un poder legislativo semejante al Parlamento británico. Hemos dividido, como los americanos, la representación nacional en dos cámaras, la de representantes y el Senado. La primera está compuesta muy sabiamente, goza de todas las atribuciones que le corresponden y no es susceptible de una reforma porque la Constitución le ha dado el origen, la forma y la facultad que requiere la voluntad del pueblo para ser legítima y competentemente representada. Si el Senado, en lugar de ser electivo, fuese hereditario, sería, en mi concepto, la base, el lazo, el alma de nuestra república. Este cuerpo, en las tempestades políticas, pararía los rayos del gobierno y rechazaría las olas populares. Adicto al gobierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magistrados. Debemos confesarlos, los más de los hombres desconocen sus verdaderos intereses y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios. El individuo pugna contra la masa y la masa contra la autoridad. Por tanto, es preciso que en todos los gobiernos exista un cuerpo neutro, que se ponga siempre de parte del ofendido y desarme al ofensor. Este cuerpo neutro, para que pueda ser tal, no ha de deber su origen a la elección del gobierno, ni a la del pueblo, de modo que goce de una plenitud de independencia que ni tema ni espere nada de estas dos fuentes de autoridad. El Senado hereditario, como parte del pueblo, participa de sus intereses, de sus sentimientos y de su espíritu. Por esta causa no se debe presumir que un Senado hereditario se desprenda de los intereses populares, ni olvide sus deberes legislativos. Los senadores en Roma y los lores en Londres han sido las columnas más firmes sobre que se ha fundado el edificio de la libertad política y social. Estos senadores serán elegidos la primera vez por el Congreso. Los sucesores al Senado llaman la primera atención del gobierno, que deberá educarlos en un colegio especialmente destinado para instruir a aquellos tutores
legisladores futuros de la patria. Aprenderían las artes, las ciencias y las letras que adornan el espíritu de un hombre público. Desde su infancia ellos sabrían a qué carrera la providencia los destinaba y desde muy tiernos elevarían su alma a la dignidad que les espera. De ningún modo sería una violación de la igualdad política la creación de un Senado hereditario. No es una nobleza la que pretendo establecer, porque como ha dicho un célebre republicano, sería destruir a la vez la igualdad y la libertad. Es un oficio para el cual se deben preparar los candidatos y es un oficio que exige mucho saber y los medios proporcionados para adquirir su instrucción. Todo no se debe dejar al acaso y a la aventura de las elecciones. El pueblo se engaña más fácilmente que la naturaleza perfeccionada por el arte. Y aunque es verdad que estos senadores no saldrían del seno de las virtudes, también es verdad que saldrían del seno de una educación ilustrada. Por otra parte, los libertadores de Venezuela son acreedores a ocupar siempre un alto rango en la República que les debe su existencia. Creo que la posteridad vería con sentimiento anonadados los nombres ilustres de sus primeros bienhechores. Digo más, es de interés público, es de la gratitud de Venezuela, es del honor nacional conservar con gloria hasta la última posteridad una raza de hombres virtuosos, prudentes y esforzados que, superando todos los obstáculos, han fundado la República a costa de los más heroicos sacrificios. Y si el pueblo de Venezuela no aplaude la elevación de sus bienhechores, es indigno de ser libre y no lo será jamás. Un Senado hereditario, repito, será la base fundamental del poder legislativo y por consiguiente será la base de todo el gobierno. Igualmente servirá de contrapeso para el gobierno y para el pueblo. Será una potestad intermedia que embote los tiros que recíprocamente se lanzan estos eternos rivales. En todas las luchas, la calma de un tercero viene a ser el órgano de la reconciliación. Así, el Senado de Venezuela será la traba de este edificio delicado y harto susceptible de impresiones violentas. Será el iris que calmará la tempestad y mantendrá la armonía entre los miembros y la cabeza de este cuerpo político. Ningún estímulo podrá adulterar un cuerpo legislativo investido de los primeros honores, dependiente de sí mismo, sin temer nada del pueblo ni esperar nada del gobierno, que no tiene otro objeto que el de reprimir todo principio de mal y propagar todo principio de bien, y que está altamente interesado en la existencia de una sociedad en la cual participa de sus efectos funestos o favorables. Se ha dicho con demasiada razón que la Cámara Alta de Inglaterra es preciosa para la nación porque ofrece un baluarte a la libertad. Y yo añado que el Senado de Venezuela no solo sería un baluarte de la libertad, sino un apoyo para eternizar la República. Quiero en este caso... Este discurso de la doctora Bolívar va recogiendo y va informándose de todos los acontecimientos que están ocurriendo en la tierra. Y sobre todo toma en esta oportunidad la información de la Constitución de la Gran Bretaña y de Roma. Él considera que a pesar de que la ideología y la formación que tiene es completamente diferente a la nuestra y que no es completamente una república, pero sí tiene un Senado que de una u otra forma va dando las características para que una sociedad sea más justa, más equilibrada y mejor formada. Uno de los aspectos fundamentales que él observa allí, que los senadores no son elegidos por una elección, sino que son formados prácticamente desde pequeños. Así de la misma forma como se forma un militar, que el joven llega a los 16 años, se mete en el servicio militar y agarra la carrera de formación de oficiales y llega incluso a general. En esa misma forma, haciendo una especie de semejanza, ocurre en Roma. Entonces, ¿qué sucede?
que él considera que ese aspecto, que ese Senado, que viene a ser como especie del punto de equilibrio entre el poder central y los otros poderes, puede permitir pues que todo vaya hilándose en una dirección correcta. Inicialmente él decía en párrafos anteriores que la Constitución, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, era una Constitución que estaba diseñada para la idiosincrasia de ese país, para el momento histórico que estaba viviendo él. Nosotros estábamos viviendo un momento histórico completamente distinto, completamente diferente. Y él se centraba en que era importante que la República tuviera un presidente con un poder central, porque el momento que estaba viviendo era así lo ameritaba. Aparte de que en 1819, cuando él redacta el Congreso de Angostura, él estaba pasando por una situación sumamente compleja, porque había como especie de una pequeña anarquía entre sus generales. En fin, él considera que no debe dejarse a las elecciones la presentación de los senadores. Bueno, realmente dentro del discurso del Congreso de Angostura, verdad que yo lo veo personalmente con gran preocupación de muchos años que han pasado gobiernos y gobiernos a representar a este país, pareciera, porque lo hemos sentido las generaciones pasadas y esta generación, que estamos sufriendo en la parte social. Simón Bolívar nos habla de una dependencia, ¿verdad? Y yo creo que mientras no haya una formación a ciudadanos, a nuestra educación, se mejore más nuestra educación, en Venezuela yo creo que vamos a obtener esa independencia que nos habló Simón Bolívar. Siempre tendremos que depender, fíjense que dentro de eso nos hablan también de la integración, y lo repitió el presidente Hugo Chávez Frías, de nuestra integración. Pero esa integración, ¿cuál es? La parte tecnológica no estamos preparados. Mientras se tenga, claro, somos ricos en nuestros minerales, como es, entre paréntesis, el petróleo. Podríamos citar a nuestro petróleo, que es el que más los otros países dentro de este continente, los Estados Unidos y otros continentes que están interesados en nuestra riqueza, como es el petróleo, siempre seguiremos siendo dependientes de esas otras regiones. Mientras las personas aquí, o sea, nuestra Venezuela, nuestro pueblo, no se formen. De esa forma sí yo puedo creer y podemos ver nuestra dependencia, que dependemos de nosotros mismos. En esa parte, muchísimas gracias.